Señor que estás en los cielos. Gracias por habernos dado un día más de vida. Gracias también por los temas que estuvieron dando mis hermanos más temprano. Quiero pedir para terminar esta jornada y tener un mensaje corto pero útil, Señor, que pueda ser de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un hermano que tiene abierto el micrófono, me parece, que es Jorge. Sí, se oyen ruidos, sí. Muy bien, gracias. Bueno, a ver. ¿Pueden ver bien la pantalla ahí? Sí, se ve. A ver, voy a activar. Ahí está, así me pueden ver cualquier cosa. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos viendo sobre la purificación del templo? Y el momento en el que nos encontramos como parábola coincide con la primer purificación. Bien. Que a su vez sería, bueno, la primera purificación si coincide con nuestro momento que se está acercando, que es Panium, es el momento de formalización de un mensaje que tenemos que va a compartir el pueblo de Dios con su iglesia y luego con la iglesia al mundo. ¿Está bien? Bien. Entonces, cambié un poco la diapositiva para poder hacer un repaso, una introducción con repaso de lo que vimos la última vez, pero más simple, quizás más didáctica, lo que vamos a ver hoy. Entonces, Panium y la purificación. Sabemos que es el inicio del ministerio de Jesús. Esto lo dice Elena en la cita que está en el Deseado de las Gentes, 132.2. Allí Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Entonces, en el momento de la purificación, ¿quién era Cristo para los judíos? ¿Por qué nos sirve saber esto? Bien, si la primera purificación es paralela, como dijimos, a Panium, nos es muy importante porque tiene que ver con el mensaje que tenemos que tratar de comprender, que Dios nos va a revelar. Y también para saber, como habíamos dicho sobre los 3 mensajes angélicos, en qué lugar estamos y si estamos corriendo riesgo de estar rechazando algo que viene de Dios. Así que nos sirve saber el contexto del pueblo y saber también qué estaba haciendo Cristo. Porque en esta parábola de poner la purificación con Panium, estamos viendo la obra de Jesús como sacerdote. Entonces, nosotros vemos que días antes de la purificación, Cristo había sido bautizado, declarado por Dios como su hijo. Más tarde, después de pasar los 40 días en el desierto, que si nosotros estudiamos y vemos con el espíritu de profecía o con la misma palabra, fue un momento de preparación. Cristo sabía que todo lo que le iba a afrontar no era sencillo, que la humanidad dependía de su obra. Entonces se preparó en 40 días para estar a solas y poder pasar dificultades y tentaciones que representan también las que pasará el hombre, ¿no? Bueno, después de prepararse, se acerca a Juan, es bautizado, pero además, fue bautizado antes de los días en el desierto. Cuando se acerca a Juan, Juan lo reconoce y declara algo por inspiración, que es el Mesías y el Cordero que quita el pecado del mundo. Algo que el mismo Juan no sabía en ese momento qué quería decir, pero así lo declara. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vimos que incluso Juan el Bautista, a pesar de ser el mayor profeta, ¿sí?, según Elena de White, y por palabras de Cristo mismo, él aún así no comprendía por completo el reino. Y estas palabras que el Espíritu Santo arranca de su boca, de que Jesús es el Mesías y es el Cordero que quita el pecado del mundo, lo hacen reflexionar y estudiar de nuevo qué quiere decir esto. Nosotros sabemos que las personas, los judíos, esperaban a Jesús como un rey terrenal con poder. No sabían que lejano estaba realmente su función, que era llevar al arrepentimiento y así poder quitar el pecado. Bien, también vimos que hubo 2 clases de grupos frente a la presentación de Jesús, cuando la declaró Juan, y también a la purificación. Una parte de un grupo que fue la de aceptación fue inmediata. Oyeron a Juan, que sería el primer mensaje angélico, y dice Elena,
ahora reconocían la voz del Maestro. Esta referencia, claro, es sobre los discípulos, los primeros 5 discípulos que siguieron a Cristo. Dice Elena que ellos reconocían la voz del Maestro. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio. Y notamos también en la clase pasada que el refrigerio está asociado también a los mensajes angélicos. Entonces, ellos por oír la voz de Juan, ahora también recibían la lluvia, el mensaje de Cristo. Pero algunos, como fue el caso de Natanael, no aceptaron inmediatamente. Tuvieron un pequeño momento de duda, que en este caso se libró esa duda con una señal. Dice, Natanael sabemos que estaba orando, él estudiaba las profecías y había escuchado la declaración sobre Jesús. Entonces estaba intrigado, pero había cosas que no le coincidían, porque por su propio estudio de la profecía no le parecía que tuviera sentido que Cristo fuera ese rey poderoso si era un hombre humilde. Entonces con mucha angustia y con sinceridad oró para saber si el Mesías era Jesús. Y es respondida después con una señal. Jesús le dice, sin haberlo visto, dónde estaba y que estaba orando. Elena nos dice, ¿podía ser el Mesías este hombre? Pensaba Natanael, que llevaba señales de pobreza y trabajo. Sin embargo, no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? No sé si alguno quiere hacer algún comentario, algo que le hace reflexionar esto que leímos recién. Bueno, voy a continuar. Bueno, en el momento de la purificación seguimos viendo que era. Ahora, un grupo acepta porque recibió el primer mensaje. ¿Por qué hay un grupo que rechaza a Jesús? Incluso esto es antes de la purificación, este es en el momento en el que Juan el Bautista lo declara, ese es el Mesías. O sea, todos estaban esperando saber quién era el Mesías, y cuando lo declara, lo rechazan en su corazón. ¿Por qué? Dice que quedan chasqueados, Elena, y muy perplejos. Los líderes esperaban un poder terrenal. Por ese poder velaban, y a un rey tal estaban dispuestos a recibir. Bueno, el día anterior, que fue viernes, estaba leyendo el discurso maestro de Jesucristo, y Elena vuelve a tomar el tema de la purificación, y me pareció interesante cómo ella marcaba, perdón que se me corrieron las flechitas, después lo voy a acomodar, cómo ella marcaba una especie de estructura de lo que había pasado, por qué el pueblo rechazó al Mesías. Dice que el concepto que el pueblo tenía acerca del Mesías y de su obra inhabilitaba su recepción. Que la verdadera devoción en el pueblo, que debía realmente comprender a Dios mejor que nadie, estaba totalmente encerrada por culpa del ritualismo, las tradiciones, y que las profecías eran interpretadas al antojo de corazones orgullosos y amantes del mundo. Entonces, el rechazo a Juan el Bautista, que nosotros vimos también un cuadro comparativo de cómo eso se replicó también en el tiempo milerita, es más que solo rechazar una idea. ¿Por qué yo rechazo a Cristo? Y tiene que ver también con haber rechazado el mensajero anterior. Va más al fondo de algo que parece muy sencillo, pero es un poquito lo que quería enfocarme hoy. Así que les quiero preguntar a ustedes que si tienen algún comentario y si no, sigo. A mí me pareció interesante cómo la purificación, y algo que habíamos nombrado, representa también esta purificación interior, que es a donde va todo este conflicto cósmico. Porque el rechazo real, y lo habíamos dicho como sugerencia en la clase pasada, es algo que tiene que ver con el corazón. Es porque si yo estoy aferrado y quiero realmente quedarme con mi naturaleza de hombre pecaminosa, o si estoy interesado en cambiar. Por mí mismo no puedo cambiar, necesito a Cristo. Si yo reconozco eso y no me quedo en mi estado laodicense de creerme rico, Dios puede obrar en mí.
En todos no obra de la misma manera, pero jamás puede obrar en un corazón que se permite y quiere estar orgulloso y seguir amando al mundo, un estado de laodicense. Que es importante también entender esto. Ser amante del mundo no es solo el concepto de querer riquezas literales o disfrutar el tipo de alimentación, música y demás, que a veces se dice mundano, sino es también acostumbrarse hasta en los mensajes o en las formas de pensar de algo que no es lo que Cristo formó. Pero bueno, no sé si se entiende lo que quise decir, así que voy a seguir adelante. Bien, esto lo habíamos visto en la clase pasada. También habíamos visto que hay una relación con la obra de Cristo y los 3 mensajes angélicos, ¿bien? Habíamos pensado por qué un pueblo rechazaría a quien siempre esperó, y es todo lo que acabamos de decir recién. También vimos que Elena, en una visión, un ángel le revela que los 3 mensajes están en orden, que deben comprenderse en orden. Así que quiero cerrar lo de la clase anterior con esta conclusión. Debemos aceptar los 3 mensajes y experimentarlos en orden. Son una firme plataforma para no rechazar la gracia salvadora de Cristo y mi obra como 144.000. Bueno, y ahora comenzaríamos la segunda parte. Espero que tengan a mano el libro del deseado, y si no, con los celulares lo podemos buscar. Aclaro que esta clase va a ser breve. Lo que voy a presentar en realidad da para estudiar más largo, pero como sé que venimos estudiando durante toda la semana y la clase anterior fue hace unos minutitos, no quiero que sea algo densa ni que sea muy extenso, así que va a ser simple, pero se puede estirar y se podrían sacar muchas más cosas, pero bueno, vamos a hacerla sencilla. Bien. ¿Hay algún voluntario que quisiera leer esta cita? Antes voy a aclarar. Nosotros vimos esta importancia, esta conclusión. Bien. Lo que les quiero mostrar hoy es la relación de la purificación con los mensajes y con el fuerte pregón. Porque al inicio de toda la clase, nosotros vimos que la preparación de Panium, ¿sí? Si ustedes lo ven, no tengo activado, perdón, la flechita, es para poder dar como finalidad también el fuerte pregón, que es para el mensaje al mundo, ¿no? Nosotros, si queremos ser los 144.000, queremos imitar a Jesús, vamos a desear de todo corazón llevar a cabo esta obra de reforma para que de una vez Jesús pueda venir y rescatar y cosechar en el último periodo de cosecha a toda su iglesia. Conforman tanto sacerdotes, levitas como netineos. Esa es nuestra finalidad de obra, el fuerte pregón. Aún así la obra continúa más tarde, pero en la tierra, antes de la segunda venida, sería ese momento. Bueno, nosotros cuando vamos a la historia de la purificación vemos que en esa historia se revela lo que hay. Cuando yo digo la frase se revela lo que hay, se revela una preparación o un rechazo anterior. ¿Algún voluntario para leer esta cita? Leo. Bien. Desde las edades aquí se reveló lo que hay. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios, pero por la encarnación del Hijo de Dios, Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo. ¿Sigue? Perdón, tuve un problemita con el control. Siga, por favor. Hasta ahí, déjalo ahí. No sé si me escuchan. Sí. Sí, toqué la pantalla, perdón. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces dice que desde estas edades, desde siempre, ¿y cuándo será desde siempre, no? Desde que empezó el conflicto entre Dios y Satanás, desde que el hombre cayó.
Dios quería, no, antes de crear al hombre, Él quería que reflejemos la imagen de Dios. Tenía un plan maravilloso y lo tiene aún, solo que ahora por el plan de redención es un poco diferente, pero siempre fue el plan de Dios que nosotros, esta creación, fuera algo distinto. Tenía un propósito para nosotros. Y acá dice algo muy maravilloso, que es que fuésemos un templo para que el Creador habitase en nosotros. A causa del pecado, ¿qué pasó? Dejamos de ser un templo de Dios. Pero gracias a Cristo, esa posibilidad volvió a existir, ¿no? Algo que estuvimos estudiando muchas veces, ese maravilloso secreto de cómo es posible que la humanidad y la divinidad estén juntas. Entonces, a mí me llamó la atención, esto está dentro del deseado en el capítulo en su templo, y es justamente en ese lugar donde Cristo empieza la purificación, como una parábola también para nosotros, de una purificación interna que es necesaria si queremos ser de los 144.000, si queremos ser de su pueblo. Pero además, a su vez, una parábola para una purificación para un pueblo, no solo para individuos. Y acá lo marca también, porque dice que Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo. Más adelante nos muestra que en contraste de este deseo, las minorías, los pobres, eran oprimidos por parte de los sacerdotes, algo que dijimos en la clase anterior. No sé si se escucha bien, porque cambié. Se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, gracias. A ver. Ahí está. Bien. Nos cuenta que cuando fue la purificación del templo, Cristo tenía una mirada escrutadora, que abarcó toda esa escena triste que estaba sucediendo, y con mirada profética vio algo muy grave. Es que no solo en ese momento, sino que siglos y edades, los sacerdotes y gobernantes, si permanecían de esa manera, si hubiesen seguido siendo sus representantes, privarían a los menesterosos de su derecho, prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Al contemplar esa escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano se clavaron en su rostro. Y esto me parece increíble. Era una persona humilde, sencilla, entre un montón de personas que estaban en el templo. Encima Jesús en ese momento no era conocido. Nosotros vimos en la clase pasada que él pasaba inadvertido entre las personas. Algo que no puse acá es que Jesús estaba, y no creo que lo charlamos, estaba preocupado y trataba de hablarle de las profecías a la gente, porque veía todo esto. Pero cuando llega al templo y se para en el atrio y ve esta escena, y un poco sabemos, ¿no?, que era todo el interés y codicia que había, la indignación y la autoridad se expresan de forma inevitable. Y aunque era un hombre simple, algo divino y tan fuerte hacía que nadie pudiese retraer la mirada de él. Dice Elena, sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones, para ser leída por aquellos ojos escrutadores. ¿A qué les suena esto, todas estas palabras? Sí, capaz si no les hacen una sugerencia, ahora adelantamos un poquito, pero ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué es lo que pueden ustedes intuir por la sensación de las personas? ¿Qué podría representar? Sería que la divinidad fulguró a través de la humanidad. Sí, puede ser. Pero además, más allá de eso, que fue muy potente, en obra en sí de lo que hacía Jesús, tengo acá, juicio, del hermano Corbacho, exacto. ¿Por qué le parece que es juicio, hermano? Ahora lo vamos a ver, pero muy bien. Si nosotros leemos, no lo quise hacer largo, pero hay varias citas que después las puedo compartir. Estas escenas de Cristo en la purificación recuerdan al juicio, porque, y más adelante Elena lo dice, ellos se sentían que estaban por entrar al tribunal de Dios,
iban a estar en un juicio. El terror y demás son palabras asociadas en la Biblia al juicio. Y tiene que ver con esta obra de purificación que realizan los mensajes angélicos. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y vemos en Apocalipsis, vemos obviamente un mensaje de juicio. Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes, nos dice Elena, deberían haber visto esto en Jesús. Deberían haber visto que era el ungido del Señor. Porque en sus manos, ¿qué tenían los líderes hace mucho tiempo? Los rollos sagrados, que describían su misión, la misión de Cristo. Sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo. Jesús, dice Elena también en otro párrafo, les había mostrado una señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencia convincente de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola, y demostró así que discernía su malicia y veía hasta dónde los conduciría. Entonces, si recuerdan lo que estábamos viendo más adelante como título, en este momento de la purificación también es un momento en el que se revela lo que hay. Si bien es el inicio de algo, también en cierta forma es una marca de una preparación anterior. Nosotros estuvimos viendo, con sentido tiene, ¿no? Si decíamos que para aceptar al segundo mensajero, la preparación anterior, ¿cuál era? Aceptar el mensaje de Juan, ¿verdad? Pero además, revela eso. ¿Qué quiere decir aceptar el mensaje de Juan? ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Alguno se acuerda? Arrepentirse. Exacto. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Exactamente. Y acá dice que Jesús les había mostrado una señal ahí también. ¿Qué pasa? ¿Por qué los sacerdotes no la aceptan? Lo vimos un poquito antes cuando leí la cita del discurso maestro, ¿no? El corazón de estas personas había cerrado la puerta, no todos los sacerdotes, pero muchos, cerraron la puerta a la maravillosa obra del arrepentimiento, de la transformación que lleva por el arrepentimiento. Hoy a la mañana tuve la bendición de que una de mis hermanas, Barbie, me dio una clase bíblica que era justamente el voto 3. ¿Se acuerdan que dice el voto 3 o sobre qué está relacionado? El voto 3 habla sobre el arrepentimiento justamente. Y me gustó y tomé una de tantas citas que hablamos a la mañana sobre qué es realmente la obra del arrepentimiento. Porque los tres mensajes, ¿sí?, que son el Evangelio eterno, apuntan a una transformación del hombre. Entonces, el arrepentimiento, comprender realmente qué es aceptar la justicia de Cristo y transformarnos, es la obra de reforma de los 144.000. Primero interna, pero después externa. No sé si alguno está en desacuerdo o le parece bien ese pensamiento. Acá nos dice que Jesús les mostró una señal. Y es la señal que vimos antes, la señal de juicio y también un llamado al cambio, porque eso es lo que pasó en la purificación. Removió todas las impurezas de forma visible, pero es una parábola de lo que hay que remover en el corazón. Nos dice abajo esta cita, al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar. Ellos esperaban unas obras que no tenían que ver con las que Cristo quería llevar a cabo. No llegué a ponerlo acá en la diapositiva, pero la obra que Dios quería que comprendiesen, y por eso mandó a Juan antes, nos dice palabras de vida, no, el discurso maestro de Jesucristo, era comprender que el Mesías debía venir para rescatar del pecado al pueblo, y luego podría orar con ellos. Esa era la obra del Mesías, no traer poder y gloria, ¿verdad? Y la evidencia convincente de su carácter es esto que decía mi hermana recién, sobre el carácter divino que puede estar unida con la humanidad. Y esta es la cita que está en el voto, que vimos con el voto 3, mejor dicho. ¿Alguno quisiera leerla?
Yo leo. Cuando el corazón se da la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos, y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Gracias. Muy bien. Entonces, esta es la obra, esto es parte, ¿sí? Pero es parte de la obra del Mesías y es la obra que tiene que hacer en nuestro corazón. Y acá vemos palabras que estaban, si ustedes prestaron atención, en lo que sentían las personas cuando vieron a Jesús. Decía que sentían como que hacía justamente esto. Y esa es la señal que los sacerdotes reconocen las personas, también reconoce Nicodemo. Les contaba en la clase anterior que para mí esta historia de la purificación es muy importante porque marcó una comprensión sobre cómo entrar al movimiento, pero incluso fue una historia que sigue, en realidad es la de Nicodemo. Estaba estudiando de Nicodemo y lo primero que dice Elena es que él se acercó a Jesús porque reconoció la señal. Entonces quise buscar, bueno, ¿qué es señal? Voy atrás y veo que es la purificación. Entonces nosotros vemos que el pueblo de Israel comprendía, en realidad podía si quería comprender cuál era la obra del Mesías. Pero había una parte en su corazón que se ataba tanto a la mundanalidad que no querían ver porque ellos reconocieron que esta era la señal de Dios, una señal de transformación. Dice que la luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas a las cosas ocultas, tal como sintieron las personas que los miraba Jesús. Y sintieron terror, pero lamentablemente ese miedo, vamos a ver, no los indujo a cambiar. Sintieron el miedo de saber que estaban siendo juzgados, pero se aferraron a sus deseos. Acá nos cuenta un poquito Elena, ¿no? Que Jesús descendió lentamente de las gradas, alzó el látigo de cuerdas. Sabemos que, a diferencia de lo que ponen en algunas imágenes, él no golpeó con el látigo, no hizo falta. Con su mirada escrutadora hizo que todos huyeran. Dice que el pánico se apoderó de la multitud, y a mí esta parte me impresiona. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Un hombre que nadie conoce, vestido humilde, entre una multitud de golpe llama tanto la atención que llega a hacer que la gente grite de terror. Sintieron en su corazón el juicio de Dios. Y esto también es una pequeña muestra de lo que, imagínense lo que es sentir el juicio final. El juicio, mejor dicho, no sé, la palabra final no sería la adecuada, pero el juicio que se va a sentir cuando venga Jesús por segunda vez. Es terrible. Tenemos la oportunidad ahora de sentir ese miedo cuando vemos nuestro pecado, pero en vez de tener miedo, mejor dicho sería temor de respeto, sentir temor, no tenemos por qué estar aterrados, porque sabemos que Cristo, quien murió por nosotros, puede ayudarnos con esa transformación, ¿verdad? El tema es realmente decidirnos. Y aunque esto que estoy diciendo es algo quizás parece muy obvio, es fundamental porque es la base de toda nuestra obra. Si nosotros no permitimos esta purificación ahora, no vamos a estar listos. Y si bien Dios es misericordioso y retrasó muchas cosas para que más gente pueda salvarse, sabemos que hay hitos que tienen un tiempo. Y es nuestra elección ahora pasar estos 40 días con Jesús y ser transformados para poder participar en la obra. Así como los levitas y los netineos están hoy eligiendo. Todo el tiempo elegimos aceptar y rechazar. Y también nos dice, volviendo a la historia de la purificación, que cuando ve Cristo que huyen, porque por el terror que sentían los sacerdotes y los cambistas huyeron, él igualmente se compadecía, porque ignoraban lo que constituía el verdadero culto. ¿No es algo que pasa hoy también?
¿No les pasa a ustedes quizás, o les pasó en algún momento, sentirse a veces en una iglesia de una forma espiritualmente vacía? Tristemente esto pasa, porque el verdadero culto está encerrado, como vimos anteriormente, en tradiciones, en profecías mal interpretadas. Y aunque no es quizás de forma consciente, todos, hasta que no seamos purificados, tenemos mundanalidad que no permite a veces ver estas cosas. Y bueno, no quiero desviarme, pero hay un tema muy interesante sobre lo que es entregarse en el altar, y es algo que nos dice Elena que es fundamental para ser salvos, pero vamos a seguir con la historia. Acá dice, ¿por qué huyeron perdón, quedó mal copiado, no sé por qué, pero ¿por qué huyeron los sacerdotes? Y dice que sintieron todo esto que hablamos antes. Entonces, si sienten este terror, sienten este temor, entienden que es Jesús, ¿por qué no se dieron a esta convicción?, pregunta Elena. Pero lamentablemente no fue así. Y esto me pareció interesante, que estaba en el discurso maestro de Jesucristo. ¿Alguno quiere leer las dos citas? Puedo leer. Bien. Si los maestros y caudillos de Israel, los líderes, se hubieran sometido a su gracia transformadora, Jesús los habría hecho embajadores suyos ante los hombres. No quisieron arrepentirse. Sabían que se había despertado la simpatía de Cristo hacia los pobres. Sabían que ellos habían sido culpables de extorsión en su trato con la gente. Por cuanto Cristo discernía sus pensamientos, le odiaban. Muy bien. Es tristísimo. Estos maestros y caudillos, que hoy les podríamos decir líderes, podrían haberse sometido a esta transformación. Ellos rechazaron el primer mensaje, pero todavía tenían una oportunidad cuando Jesús se presenta. Y dice que Él los hubiese tomado y hecho embajadores suyos ante los hombres. ¿Qué es esto sino dar el mensaje al mundo? Pero no quisieron arrepentirse. Esta cita es del deseado, la de abajo. ¿Por qué? Porque no querían renunciar a su yo. Y veían su culpabilidad y en vez de querer cambiar, eligieron ocultarla, aunque realmente nadie va a poder ocultarlo en el juicio. Pero eligieron esto y desde ese momento, no lo puse, pero desde ese momento ellos decidieron, desde la purificación, matar a Jesús. Y es terrible esto, porque su rechazo a ese mensaje, en ese momento, si bien ellos son sellados y pierden la oportunidad en la cruz, su decisión ya comenzó desde acá. Y también tendría que ser una alarma para nosotros. Ellos habían huido, ¿verdad? Pero vuelven lentamente, un poco temerosos, y cuando vuelven encuentran una escena muy maravillosa que a mí cuando la leí, la verdad me emocionó. ¿Qué encontraron, mejor dicho? Esas personas que ellos no permitían que adorasen, ahora estaban todas alrededor de Cristo. Cristo, en vez de tener ese mismo rostro, que para ellos era terror, era juicio, para esas personas que lo anhelaron, era amor y simpatía. ¡Qué contraste! Hay un contraste muy, muy obvio acá. Dice que con lágrimas en los ojos, Cristo les decía, no teman, yo os libraré, y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. Cuando aceptamos a Jesús y aceptamos participar en su obra, sabemos que es parte de la glorificación también, del carácter del yo. Así que, no del yo, justamente morir al yo y glorificar a Cristo, porque cuando nosotros nos entregamos es lo que estamos haciendo. Muy bien. Acá lo que les dibujé con la pizarra es una cita que está en Mensajes Selectos, tomo 2, 135.2. Si algún voluntario quiere ir buscando para leerlo, le voy a agradecer. Esta idea es una que presentó Parminder en 2018, yo la vi en una presentación de Argentina, y me pareció muy interesante cuando lo vi, porque como estaba estudiando la purificación, realmente me pareció muy bueno y quise investigar más. Así que lo invito al que pueda leer esta cita, que la tenga, si no la leo yo. Es la que aparece abajo de la pantalla. Cuando Jesús comenzó, Bien.
esperen que la busco así. Les digo si hay que saltarse un poquito. Comience con cuando Jesús comenzó. Ahí, un momentito. Allá. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también, en la obra final de amonestación al mundo, se hacen dos llamados a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sigo? Hasta ahí, sí. Es la cita completa porque, perdón, me la acabo de borrar. Falta un poquito. Y en la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel, se oye una voz que dice desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces acá nos muestra que va a haber cuántas purificaciones en parábola. ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿Qué relación pueden ver con lo que acabo de contar recién mejor? Va a haber dos llamados a las iglesias, dice la cita. Uh-huh. Dos llamados, ¿verdad? Dos purificaciones, dos llamados. ¿Qué mensaje angélico coincide con la purificación que estábamos viendo ahora? El segundo mensaje angélico. Exacto. Bueno, lo que nos presentaba Parminder, yo se los voy a hacer simple para no hacer largo, porque esto en realidad era todo un estudio, pero voy a rescatar esta idea. Nosotros, y Elena lo dice, también, después vamos a buscar más citas si es que llegamos, pero el segundo mensaje angélico tiene que volver a darse. ¿Por qué se tiene que volver a dar? ¿Por qué piensan? Porque no dio resultado la primera vez. Bien, ¿y qué resultado buscaba ese mensaje? Esa purificación, como purificación. Lo mismo que buscaba Juan, que la gente se arrepintiera. Muy bien, una purificación, un arrepentimiento, exacto, una transformación. Entonces, por otro lado, las iglesias, cuando rechazan el clamor de medianoche, empiezan a caer, porque rechazan el mensaje milerita, pero van a terminar de caer cuando salga la ley dominical. Así que hay una progresión ahí. Por eso es esto. uh-huh. Muy bien. Y a mí me llamó la atención, él hace toma una idea sobre esto que acabamos de leer, y es que este primer mensaje, el segundo, es el que se da en el tiempo milerita, y que la segunda vez, el segundo mensaje, tiene que ser el de Apocalipsis 18, ¿sí? Tomando algo que dice Elena. ¿Quieren buscar Apocalipsis 18? No les dice ahora la comparativa, pero si nosotros vamos a ver que ese mensaje, algunos, como, si quieren contestar acá, ¿cómo le dice a veces a algunas personas a este mensaje de Apocalipsis 18? ¿Por qué no le dice el segundo mensaje? El cuarto ángel. Exacto. A este mensajero, que lo vemos desde el 18.1, le dicen el cuarto ángel. De hecho, así lo conocía yo también. Pero si nosotros notamos, el mensaje es prácticamente el mismo, solo que está ampliando información del que ya veíamos en Apocalipsis 14. Solo que acá es más directo y tiene que ver con lo que nombró recién Adrián. Porque ¿qué dice este mensaje que en el otro no veíamos? Hace un llamado más extenso y más detallado sobre la situación de esa Babilonia que hay que salir. Y dice la palabra: salid de ella, pueblo mío. Ya en Apocalipsis nos muestra a Dios que se iba a volver a dar este mensaje por segunda vez.
Entonces, bueno, yo les voy a decir a partir de este razonamiento muy simple, que en realidad lleva un estudio más largo, pero quiero compartirles una idea. Se me ocurrió una alternativa a algo que Parminder presentó, que no es una contradicción, simplemente es tomar otra enseñanza, ¿está bien? Él mostraba que lo que veía es esto. El segundo mensaje que está acá, a ver, era del tiempo milerita, y este otro, que es el de Apocalipsis 18, tiene que ser el del tiempo de los 144.000, que vuelve a darse por segunda vez. Porque hay una progresión acá, no sé si se entiende estas flechitas, y esto que está acá como F.P es esto, el fuerte pregón. Entonces, ahora les voy a decir de dónde sale esta idea. Están primeros escritos, el capítulo que es el fuerte clamor, que también se le dice así. Allí Elena, en el primer párrafo, nos cuenta algo muy importante. Y lo voy a buscar. A ver, creo que se los puse. Acá. ¿Quieren buscar esta cita? Y ahora la leemos. Y vamos a ver que hay una relación entre las purificaciones y el fuerte pregón. Es Primeros Escritos, página 277.1. Dice así. ¿Lo tienen? Si ya lo tienen, lo leo. No sé si lo tienen. Muy bien, voy a leerlo. Dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Ahora, ya metiéndonos en esta historia, imagínense el momento solemne, porque se está por dar el fuerte clamor, ¿sí? Bajaban a la tierra, volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel, poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió ¿qué cosa? Gran poder y gloria. Al descender, dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Hago una pausa hasta acá. Igual acá lo dice claro, así que les voy a hacer una pregunta, pero es medio obvia, ¿no? ¿Qué quiere decir que este ángel que trae un mensaje ilumine toda la tierra con su gloria? ¿Qué piensan ustedes que querrá decir? Es lo mismo que hace el ángel de Apocalipsis 18, que quiere decir que cubre a toda la tierra con el mensaje. Exacto. Entonces este Un mensaje... mensaje, ¿Sí, hermano? es un mensaje que ve todo el mundo, ¿no? Claro, este mensaje es abierto a todos. Ahora yo pregunto, el mensaje que era muy parecido, pero que vimos relacionada a la purificación, la primera, ¿era para todo el mundo? No, el primero, era para, el anterior era para la iglesia. Así es. Entonces, si bien es el mismo mensaje en cuanto a obra, vemos que tiene una diferencia. Si están de acuerdo, tiene una diferencia. El primero es para el pueblo de Dios, la iglesia. Y el segundo es para el mundo, para el resto de la iglesia universal, esa iglesia que están conformada por todos, incluyendo los netineos. Es un mensaje global. Continúa con la cita donde estábamos. Y dice: clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Voy a saltarme un poquitito la cita. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Eso es lo que quise simbolizarles ahí en la pizarra. El fuerte pregón, entonces, ¿de qué está compuesto? ¿Qué mensajes componen entonces el fuerte pregón? Perdón si voy muy rápido, ustedes me avisan, porque estaba viendo la clase anterior, creo que hablé muy despacito.
Entonces ahora estoy hablando en el tono normal que suelo, pero si es muy rápido, ustedes me avisan, ¿sí? No, ahora está perfecto. Más bien, Nika. Buenísimo. Bueno, ya que están ahí las agarré. ¿Qué les parece? ¿Qué mensajes componen entonces el fuerte pregón? La segunda Segundo y vez tercero. del segundo y el tercero. Ujú. Acá Elena nos está diciendo que el segundo mensaje no deja de existir. Porque imagínense qué importante, si tomamos conciencia, por eso les digo, esto lo vamos a hacer simple, pero podríamos estudiarlo más. El segundo mensaje, ¿qué obra tiene? Purificadora, una obra de preparación, una obra totalmente necesaria, y ahora vamos a ver incluso en una línea que esta obra tiene que darse antes del tercer mensaje. Cuando todavía está obrando, y no solo obrando, sino que crece y crece el segundo mensaje de Apocalipsis 18, baja el tercer mensaje, simbólicamente, y se unen y se forma entonces el fuerte pregón o fuerte clamor. O en inglés es alto clamor. Esto a mí me gustó mucho porque realmente yo no me acordaba de esta cita. Cuando la estudié en su momento fue como, wow, este es el fuerte pregón. Es muy importante, así que ahí empecé a investigar todo lo que podía de los mensajes angélicos. Pero también, por más que investiguemos, tenemos que orar mucho para ver nuestra aplicación de hoy también. Entonces, tenemos 2 purificaciones, 2 llamados, y juntos forman el fuerte pregón. Acá volví a anotar la misma, lo que ven en la pizarra es la cita que ya leímos, y esto es algo que mostraba Parminder, y es que la primera purificación entonces es un primer llamado, el segundo, obviamente, un segundo llamado. Y para él, ¿qué representaban? Habíamos dicho. Perdón, este no era. Este era el mío. Pero para él representaba la primera, almilerita. Y la primera almilerita y la segunda la de los 144.000. ¿Qué pasa? Cuando yo leo esta cita completa, en el estudio que él estaba dando tenía completo sentido. Y estaba muy bien. Pero a mí me surgió una inquietud cuando leía la cita y vi otra interpretación, se las quiero compartir. Y si ustedes ven otra cosa o más adelante me quieren ayudar, por favor háganlo, no quiero tener una idea errada. Pero para mí lo que estamos hablando es el segundo mensaje de Apocalipsis 14, cuando lo vemos en parábola con Cristo, o sea, aplicado a esta parábola, ¿está bien? La parábola de la purificación como paño. Allí este mensaje representa una obra para la iglesia, para el pueblo de Dios, el primer grupo. Y el segundo. Y el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 18, que algunos llaman mal cuarto ángel, cuando en realidad es el mismo, pero con más poder. Nosotros estábamos de acuerdo en que es claro que está hablando del mundo. Entonces mi pensamiento es este. Es uno alternativo para esta línea que estamos viendo con esta parábola, ¿sí? Depende de qué aplicación le demos. Y es que puedo ver la primera purificación como un llamado a la iglesia, y mi hipótesis es que la segunda purificación o sugerencia, quiero sugerir como quieran decirle, es que la purificación segunda es un segundo llamado, pero para el mundo. Si alguien tiene un comentario, no hay problema. Bien. Entonces, nosotros tenemos esta línea de sacerdotes y vemos que está Rafia, los 40 días de preparación, simbólicos los 10 que es los días en el aposento alto hasta que salga el mensaje en Pañum. Lo que quiero sugerir entonces, Pañum dijimos que era la primer purificación, ¿verdad? Y esto lo dice Testamento. Entonces, yo creo que podría pasar que este segundo mensaje simbólicamente esté en Pañum. Primero a la iglesia y luego con la iglesia se una al tercer mensaje y se pueda dar al mundo con poder. Acá les hice unas líneas comparativas que quizás creo que las tendría que haber hecho en la primera clase. Esa llamita que ven ahí sería el Pentecostés. Tenemos una línea arriba. Todo esto es aplicado a sacerdotes. La línea de nosotros con Rafia, Pañum, la ley dominical, el fuerte pregón, cierre de puerta de gracia y segunda venida.
Es una línea muy simple, así se bien, solamente marqué algunos hitos. La segunda tenemos Rafia como cruz, la Ascensión, Pañum como Pentecostés, Ley Dominical como el año 34, cierre de puerta 70 y segunda venida 100. ¿Sí? Esta sería la línea que estuvimos viendo con Aus del Omega del Israel antiguo. Y abajo está la parábola nueva que se nos presentó hace poco al movimiento, que es ver Rafia como el bautismo, porque estamos hablando de obra como sacerdote de Jesús. La ascensión como el momento en el que se le da el pan a Cristo, cuando termina ese ayuno y recibe el mensaje claro. Si lo vemos como una parábola o una aplicación, eso es el pan. Después están las bodas de Caná, que ahí ya se está formando un mensaje, pero aún no es el momento. El momento de empezar la obra públicamente es en la purificación. ¿Algún comentario? ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, a mí me gusta poner las tres líneas, porque como quería investigar qué es Pañum, y en realidad desde Rafia a Pañum, me servía comparar las tres. Es más, la que puso Ceci sobre lo que nos estaba enseñando de historia del Islam y demás, como aparece Rafia y Pañum, también la quería sumar. O sea, todo lo que me aporta información está muy bueno. Y cuando vemos el Pentecostés nos ayuda un poco más a entender la purificación también, porque claramente es un momento que aparece un mensaje. Entonces yo marqué esto, que lo tenemos muy claro. De Pañum a la ley dominical, ¿a quién se le da el mensaje? De ley dominical al cierre de puerta de gracia, ¿a quién se le da el mensaje? Así fue en el tiempo de Jesús. La iglesia. Exacto. Pañum, ley dominical, iglesia. Después, netineos. En la línea del Omega del Israel antiguo, del Pentecostés al 34, ¿a quién le corresponde el mensaje? A los judíos. Del 34 al 70, a los gentiles. Es perfecto, vemos que tiene coincidencia. Entonces, cuando tomamos nuestra línea, esto lo voy a pasar por alto porque es una hipótesis también que tengo, así que aún la estoy investigando. Pero la primera que tenemos certeza es que desde la purificación, primero se le da, en ese momento fue a Judá quien Cristo habló. ¿Sabían eso, verdad? Si nosotros abrimos la Biblia, vemos que cuando Jesús empezó su obra, acá sin aplicación, ¿sí? Yendo literalmente a la obra de Cristo, él empieza con la purificación del templo, habla con Nicodemo, y después está muy poquitos días en Judá. No sé si va a ser así también con nosotros. Si nosotros lo aplicamos a la línea de arriba, a la nuestra, si va a ser poco tiempo el que estaremos con la iglesia. Pero quiero sugerir que es muy probable. Ahora no lo puedo saber. Y después de Judá, él fue a hablarle a gentiles. Pero no lo puse porque aún así él volvía a Judá constantemente. Pero bueno, es una idea. Y esta es la idea que quería casi cerrar, que es esa posibilidad que estábamos hablando, solo que ahora la estoy poniendo en una línea. Y es que la primera purificación marca el inicio de ese segundo mensaje, ¿sí? Que está con el pueblo. Y que la segunda purificación entonces, si es el Apocalipsis 18 y es al mundo, es muy probable que coincida con el fuerte pregón. Pero es una idea, y esto hay que investigarlo para ver que realmente es así, y ver también qué pasó en esa segunda purificación, que hay un montón de mensajes increíbles, pero bueno, ahora no lo vamos a ver. ¿Algún comentario? ¿Puedes repetir este pensamiento? Sí. Bien, nosotros dijimos que la primera purificación es muy evidente que está simbolizada, en palabras de Elena, con el segundo mensaje angélico, que es un primer llamado. Parminder nos hacía por otra parábola, porque no estaba usando esta última línea que ven acá, de Jesús, ¿no? En la purificación, que podía representarse con un primer llamado en cuanto a adventismo, o sea, milerita, segundo llamado, segunda purificación, 144. ¿Se entiende esa idea de Parminder? Bien. Pero si nosotros también tomamos esa cita
con una aplicación para una línea donde la purificación empieza en panem, y vemos que la purificación es un primer llamado, y vemos que, y lo voy a poner para atrás para que no confunda tanto, ¿sí? Si la primera purificación es un primer llamado, y vimos en la historia de Cristo que sería lo mismo que un llamado a la iglesia, entonces la segunda, si es un segundo llamado, ¿cuándo se da un segundo llamado al mundo, el fuerte pregón? Entonces es probable, esta idea que le había dicho ya antes, la estoy poniendo ahora en una línea, una sugerencia, que la segunda purificación quizás como parábola pueda representar el segundo mensaje, porque acá nos falta también el tercero, pero el segundo mensaje con el tercero en el fuerte pregón. Es una posibilidad. ¿Se entiende? Sí, gracias. Pero bueno, esta es una idea, una sugerencia personal, así que lo que es seguro es lo que vimos antes. Que se une con el tercero. Claro. Es que es interesante porque si vamos a la segunda purificación aparece el tercer mensaje también. Y está la parábola de Isaías y hay muchas cosas que indican esa ubicación que estoy poniendo ahí, entre ley dominical y cierre de puerta de gracia. Pero bueno, ahora no llegaríamos a mostrarlo, pero y sigue siendo una hipótesis, me falta mucho para poder desarrollar y comprobar. O quizás no lo sé, Dios a veces es misericordioso y nos ayuda, ¿verdad? Pero... A veces Dios es misericordioso. Okay. Él toma, dice, lo más humilde, aunque conozca poquito, a veces nos ayuda. Porque es así, el Señor maneja así las cosas. Como decía Jesús, gracias Padre porque elegiste decirle las cosas a los niños, parafraseando. Pero bueno, ojalá, voy a buscar más y quizás después les comparto. Ahora yendo a lo seguro. Esto está en Primeros Escritos, disculpen que no salió la cita, que es el capítulo El Zarandeo, ¿bien? ¿Por qué les voy a traer esto como cierre? De todo lo que vimos, no sé si alguien quiere hacer un comentario antes. Mica, ¿Sí? lo interesante es que esa purificación, la primera, fue en una Pascua. Exacto, sí. Y la segunda purificación fue exactamente 3 años después, en una Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Ahí donde se le cerró, o sea, él primero fue, digamos, como la entrada triunfal. Ese día, la puesta de sol, dice que era el último momento que Dios le daba de oportunidad a los líderes y digamos, como para que lo acepten como Mesías, no lo aceptan, y él entonces purifica por segunda vez el templo. Ahí es donde le preguntan con qué autoridad él hace las cosas que hace, estaba sanando y haciendo distintas cosas en el templo, y él cuenta justamente estas parábolas, ¿no?, de la viña, los labradores malvados, y ya les está mostrando que el segundo llamado para ellos ya estaba terminando, y que ahora iba a ser un llamado al mundo, o a los gentiles. Y incluso si tomamos ese capítulo, y en realidad todos, que es lo que les sugiero, no sé si lo están haciendo, sé que hay mucho para estudiar, pero esto, aunque parece más sencillo, creo que es lo más práctico para el trabajo con el prójimo también. A mí me ayudó mucho a una transformación de entender cómo hablar, y es empezar desde Rafia, o sea, desde el bautismo. Cada historia, y ayudándose, está bueno el deseado porque es muy claro, es una bendición, pero incluso con la Biblia también, sobre todo primero con la Biblia, ver cada historia como una parábola, ver los personajes, usar todas estas técnicas que los demás saben enseñar mucho mejor que yo, las metodologías de Miller, y ver qué hay ahí, porque es increíble, es asombroso cómo Dios nos dejó tantos detalles que incluso hasta los que lo estaban escribiendo en ese momento no tenían ni idea. Más allá de los hitos en general, que son tan claros que vemos que es una parábola para nosotros, cada personaje, cada palabra, es increíble cómo estaba pensado y representa la actualidad, y podemos vernos no solo como grupos, sino como individuos, y ver en el otro, nuestro hermano, nuestra familia, cómo actuar, y también ver a dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, también en la segunda purificación es increíble cómo marca tantos detalles que realmente a mí me dejan en mi comprensión actual muy segura de que sí representa ese espacio donde lo puse. Quedó un poco corrida la palabra, pero es entre 34-70, ley dominical, cierre de puerta de gracia.
Y hay muchas enseñanzas ahí. Así que bueno, los invito a que busquen también y escudriñen, porque como hizo Natanael tenemos que hacer nosotros. Ver por nuestra propia cuenta para no perdernos las bendiciones que Dios quizás nos quiere dar individualmente, ¿no? Pero bien. Bueno, mucho usamos nosotros, para cerrar, que es la imagen que está acá, el libro Primeros Escritos. Y realmente es genial ese libro también. Ahí podemos ver los 3 mensajes angélicos. Inmediatamente tenemos también un capítulo que es el zarandeo. Entonces quiero mostrarles otro concepto muy importante, que es el zarandeo, relacionado a los mensajes y a la purificación. Bien. Dejé el librito en casa, pero esperen que lo busco, porque me dejé el libro en la pieza, disculpen. Si tienen la aplicación es el capítulo del zarandeo de Primeros Escritos. El primer párrafo es el 269.1, ¿sí? Para no hacerlo largo por la hora que es, así ya cerramos, voy a contarles esta idea, pero por favor escudriñenlo por su propia cuenta porque en realidad hay mucho más para sacar. Elena nos dice que el momento del zarandeo será causado por algo, que está ahí en esa línea que escribe, que es el testimonio directo. ¿El testimonio directo de qué? ¿Alguno sabe? Está en esto que estoy preguntando, está en Primeros Escritos, lo voy a pasar al grupo, 270.2. Y lo voy a pasar al grupito para que lo puedan ver. Pero si alguno se acuerda, esta cita es conocida. Dice Te así. agradecemos. Testigo fiel. ¿Cómo? Exacto. Pregunté cuál era el significado, dice Elena, del zarandeo que yo había visto. Porque párrafos anteriores ella dice que el pueblo de Dios está atravesando un momento como nunca, ¿sí? Un zarandeo. Y ella pregunta, ¿qué quiere decir ese zarandeo? ¿Qué está pasando? Y se me mostró, dice ella, que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ahí tenemos una información muy importante para estudiar. ¿Qué causa el zarandeo? El testimonio directo a la Odisea. Y entonces, ¿por qué puse purificación arriba? Porque la misma Elena en este capítulo nombra muchas veces esta palabra como un producto del zarandeo. No sé si se acuerdan, está en el libro Primeros Escritos también, una visión, un sueño que tuvo Miller, que está escrito ahí. ¿Se acuerdan de qué se trataba? Él veía, estaba en una habitación y estaba vacía, y había un cofre que tenía Las joyas. joyas, sí, exacto. Y en ese sueño, parafraseándolo para no ser largo, pero él primero encuentra y está feliz de tener esas joyas. Y quiere compartirlas con el mundo, sabe que tiene que compartirlas. Entonces, ¿se acuerdan qué pasa? Invita a la gente, primero todos la comparten con alegría, pero cuando va llegando más gente, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Empiezan a esparcirlas y las llenan de basura y las tiran al piso y hacen un desastre. Y entonces esas preciosas joyas, y es más, hacen algo más, ponen piedras falsas que no son joyas. Entonces es muy fácil, seguro lo captan rápido, ¿qué quiere decir este sueño? Quiere decir 2 cosas, porque podemos ver las joyas en la Biblia como personas, pero también como mensajes, ¿verdad? Palabra de vida del gran maestro es muy claro en esto. Y entonces, en ese momento, cuando Miller ya estaba llorando de angustia porque no podía hacer nada, entra un ángel, ¿y se acuerdan qué hace el ángel? Barre y limpia todo. Y ordena todo rapidísimo y las coloca más lindas que antes. Exacto, brillaban más. Y encima, ¿qué hace? Primero echa a la gente y limpia. ¿Y qué vimos en la historia de la purificación? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quiénes se fueron? Los que ensuciaban el mensaje, que hacían 2 cosas. Si las joyas son personas y son mensaje, los sacerdotes y líderes eran culpables de dañar los 2. Porque ellos ensuciaban con sus tradiciones, y esto lo vimos muchas veces, el mensaje correcto. Lo cargaban de cosas que no eran, como en el sueño de Miller. Ponían joyas falsas mezcladas con las verdaderas. ¿Y qué se hacía? Una deformación. Y encima alejaban a las personas de la verdad.
Y estas personas, que encima justo o casualidad son cambistas con cosas que tienen que ver de valor también, son expulsadas por Cristo. ¿Pero son expulsadas a la fuerza? No. Ellos mismos se van. No resisten, no resisten la presencia de Jesús. Perdón que voy a tomar agua. Y encima, cuando se van, ¿quiénes quedan? Queda un silencio que podemos asociar al orden, y quedan las personas que no podían acceder. Estas personas que eran pisoteadas simbólicamente por los sacerdotes, por su indiferencia, por no ofrecerles ayuda, incluso por echarlos, porque nosotros bien sabemos y vemos hoy en día, si vamos a un lugar de gente muy adinerada y viene alguien pobre, ¿cómo es tratada esa persona? Por ahí no te sacan a la fuerza, pero te invitan por su trato a que no estés. Y vemos claramente que el zarandeo y la purificación son muy similares. Al menos eso es lo que veo. Y esta palabra no la puse yo sola, sino que Elena hace referencia constante a que ese es el producto del zarandeo. Que ahí, en ese sueño de Miller, sí, ella también después habla sobre ese sueño y deja claro que sí, que esa visión de Miller representa el zarandeo del pueblo de Dios. Entonces, uniendo las tres cosas, vemos que pueden simbolizar lo mismo también. Y este testimonio directo produce dos cosas, igual que pasó en la purificación del templo y en el sueño también. Hay un grupo que se queda, uno que se va, o podemos decir uno que acepta el mensaje y otro que lo rechaza. Elena nos cuenta que cuando se presenta el zarandeo, en este capítulo que es muy importante leerlo, las personas dentro del grupo que aceptan, que al principio parece que están aceptando esta prueba, luchan. ¿Y saben cómo luchan? Porque es una prueba interna, tiene que ver con algo interior. Luchan orando. Y cuando algunos se cansan de orar, dice Elena que es increíble, había muchos ángeles rodeando a las personas para defenderlas de las tinieblas que el enemigo quería poner sobre ellos, que hacía que no vean a Cristo. Estoy hablando de lo que dice Primeros Escritos, ¿sí? Sobre el zarandeo. Y entonces los que se rendían y dejaban de orar o pensaban que era suficiente su lucha, quedaban solos, porque los ángeles estaban tan ocupados que a los que no luchaban, no se esforzaban, los dejaban solos. ¿Y qué pasaba? Las tinieblas los cubrían completamente. Pero los que seguían persistiendo en oración, los ángeles iban y los apoyaban. Y es muy interesante, porque si seguimos leyendo este capítulo del zarandeo, nos dice que es la preparación para el tiempo de angustia. Y que antes que suceda eso, ¿qué hay? Ustedes lo ven ahí en la línea, que está como quise hacer una especie de megáfono. El fuerte pregón o fuerte clamor, que es la proclamación, así lo dice Elena en esa cita, proclamación del tercer mensaje angélico, que nosotros vimos con la Biblia, que está compuesto por el segundo y el tercer mensaje. Bien, en este capítulo nos cuenta que luego de pasar la lucha, persistir, ellos empiezan a proclamar automáticamente el tercer mensaje. Ella habla directamente de empiezan a predicar el tercer mensaje. Y personas que estaban dudando deciden, gracias a Dios, unirse a ese mensaje y se da el fuerte pregón. No dice la palabra fuerte pregón, pero todas las palabras que usa para describir cómo se da ese mensaje al mundo es el mismo que el fuerte pregón. Y lo que produce también. Y luego ella termina con esto, que ese zarandeo nos prepara para el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque para estar frente a ese momento yo tengo que pasar primero por una limpieza que me permita estar fortalecido y convencido para ese momento tan difícil que va a ser el tiempo de angustia. Y además, no lo puse acá, pero si repasamos, a ver si prestaron atención. El fuerte pregón, ¿por qué está compuesto? ¿Alguno se anima a contestar? Primero, segundo y tercer ángel. Exacto. Entonces, una posibilidad también que se me abrió por todo lo que dijimos es que el zarandeo es parte del momento, al menos, y lo que tiene que causar el segundo mensaje angélico. Este mensaje que después se une al tercero, porque así pareciera por cómo describe Elena este capítulo, para dar ese pregón.
Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario. Bien. Para cerrar, porque tenía más ideas, pero si no sería largo, me parece que es muy importante, como concluimos la otra vez, orar mucho, ser conscientes del momento de preparación en el que estamos y escudriñar mucho más lo que podamos las escrituras y estudiar estos temas, porque están obviamente vinculados al momento que se acerca y que todo sucederá rápido. Así como en la purificación, podemos verlo acá, ¿no? Como este momento, Pañum, mostrará lo que hay. ¿Por qué? Porque Pañum y ley dominical es momento para la iglesia. Ahí hay otra parábola, no me voy a hacer largo, perdones, pero me cuesta no hacer los simbolismos. Es el momento del llamado de las 10 vírgenes, ¿sí? Si estamos diciendo que Pañum es el momento, dijimos en la clase pasada, que los 144.000 dan el mensaje, o sea, el Elías, el amigo del esposo, llaman a las vírgenes dormidas. Entonces, mi pregunta es, ¿las vírgenes pueden prepararse en el momento que las llamaban? No. Nosotros vemos en la parábola que ahí se muestra lo que hay, el que se preparó y el que no se preparó. Así que, como conclusión, nuestro tiempo de preparación es ahora. Y es importante que lo podamos ver así. Así que bueno, este sería todo el mensaje. Si alguno quiere hacer alguna consulta o dar una opinión, si no ya cerramos. Bien. Bueno, ¿les parece que cerremos orando entonces? Sí, y vamos a agradecer que nos mandes después las citas, por favor. Gracias. Sí, sí. Y voy a mandarles el archivo completo. Muy bien. Bueno, ¿algún voluntario que le gustaría orar? Hola, yo oro. Dale, oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por tantas bendiciones que recibimos, especialmente por tu palabra que nos ilumina. Señor, humildemente quiero pedirte que nos ayudes a entender el momento en que estamos viviendo y aprovechar las oportunidades que tú nos das, que podamos aprender más de ti, escudriñar, que nos ayudes a poner las prioridades y que no nos apartemos de ti, Señor. Dirige a cada uno de los que está aquí presentes y a los que no están presentes, los que por algún motivo están desanimados o no pudieron llegar. Si alguno tiene un familiar enfermo, te ruego, Señor, tu bendición y tu mano sanadora sobre todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y no merecemos nada, pero porque Él hizo este sacrificio enorme, lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Amén.